Que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Y el título de la enseñanza de esta mañana se ha de titular Todo nos ayuda para bien. Romanos capítulo 8, del verso 28, el apóstol Pablo dice así: Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. Vuelvo a leerlo. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué ocurre con aquellos que aman a Dios? Todas las cosas les ayudan para bien. Esto es una palabra muy clarita de parte de Dios, escrita por el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios. Dice, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, a los que antes conoció, ¿quién conoció? Nuestro Señor, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, nuestro Señor, sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, dice la palabra, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta es la parte que todavía nos está faltando, porque hemos sido justificados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero todavía no hemos ido a su presencia. Pero si ya hemos sido encontrados por el Señor, si ya hemos sido llamados por Dios, si ya hemos sido justificados por Él, pues entendemos que Él ha de cumplir su palabra al poder glorificarnos, llevarnos a su presencia. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Amén, gloria a Dios. Muy bien, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué vamos a decir a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo pone en signos de pregunta. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién puede estar contra nosotros? Bueno, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Bien, para poder responder a esta pregunta, vamos a mirar un poquito y tener un poquito de cuidado con lo que dice el verso 36 del capítulo 8 de Romanos. El apóstol Pablo dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados por ovejas en el matadero. ¿Qué es lo que la palabra está diciendo con todas las cosas? Bueno, esto lo entendemos porque ya lo hemos explicado en varias oportunidades, que esto está incluyendo todas las cosas, incluye pues todo lo bueno y todo lo malo. Todas las cosas, dice la palabra, que nos ayudan para bien. Esto es entender de que no solo lo bueno viene y nos ayuda para bien, sino también lo malo nos ayuda para bien. Esto es lo que la palabra de Dios nos va planteando. Todas las cosas incluyen, como dijimos, todas las cosas buenas y todas las cosas malas. ¿Bien? Así que cuando Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, tenemos una probadita de las cosas que están incluidas en todas las cosas, que significa tanto lo bueno como ¿qué? Como lo malo. ¿Bien? Esto es lo que la palabra de Dios de una forma clara y muy precisa, muy directa, nos va mostrando en esta sección de Romanos que hoy estamos analizando. Por eso es que todas las cosas incluyen aún las cosas malas. De hecho, fíjense que el contexto, que tal vez usted no se ha detenido en este detalle, el contexto de Romanos 8, no solo de Romanos 8:28, pero el contexto de Romanos 8, podemos encontrar de que
todo el texto está llevándonos a una instancia de mucha presión, de mucha dificultad, una situación bien compleja. Y en medio de esta situación que es dolorosa, se encuentra Romanos 8:28 como una señal de esperanza. Necesitamos ánimo y esperanza porque antes y después de este versículo, el prospecto de la vida cristiana en la tierra no es del todo luminoso. La Biblia nos presenta, la Biblia no es un libro de entretenimiento y nos muestra la realidad tan clara y tan concisa que justamente en medio de esta situación es donde Romanos 8:28 nos da esa luz de esperanza. Fíjese que el versículo 17 de Romanos 8 dice que seremos glorificados con Cristo si sufrimos también con Él. O sea que no hay gloria si primeramente no hay cruz. No hay gozo si primeramente no hay sacrificio. Hay una actitud que la Biblia nos va mostrando, en la cual nos va mostrando la realidad como una realidad sombría. Y no hay que ser muy iluminado para darse cuenta de qué manera está nuestro mundo. Y en medio de esta situación poder encontrar la gracia, el cuidado y la misericordia de parte de Dios. Ya lo dijimos hace varios meses atrás que la voluntad de Dios es que haya diferentes instancias complicadas, complejas, que haya incertidumbre y que nada está seguro en esta vida. No es que somos negativos, pesimistas, pero lo cierto es que usted está a 3 cheques de poder vivir en la calle, ¿bien? Tal vez 4, ¿sí? Si por 4 por un mes usted no trabaja, pues va a adquirir una parcela abajo de un freeway, palabras más, palabras, obviamente que lo estoy dramatizando, pero la realidad es que nada es seguro. Lo que la Biblia nos muestra es que la única seguridad que tenemos es en Cristo y que su verdad es inamovible, pero después de todo esto, todo este mundo es fantasía. La seguridad es un elemento de fantasía porque lo único que en este mundo es seguro es Cristo y su palabra. Amén. Es motivo de otro mensaje, lo que estamos compartiendo, un mensaje que predicamos anteriormente. Pero si usted empieza a analizarlo, se va a dar cuenta de esta realidad. Fíjese que el versículo 18 de Romanos capítulo 8 dice que los sufrimientos de este tiempo presente no se comparan con la gloria que nos será revelada. Otra vez, ¿sí? Nos está hablando de la instancia de la vida en sí y que conlleva este matiz de sufrimiento. El versículo 20 nos dice que la creación, incluyendo nosotros, estamos sujetos a vanidad y explicábamos domingos pasados que esto se refiere al juicio de Dios. Dios ha instalado un juicio sobre la humanidad y nosotros no estamos exentos. Por eso es que tanto la creación como nosotros mismos gemimos para que Dios se glorifique. En el versículo 23 dice que aún los cristianos llenos del Espíritu gemimos con la caída de la creación, esperando nuestra adopción, la redención de nuestros frágiles y débiles cuerpos. Y esto es una realidad constante y sonante en cuanto a la justificación, a lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y nosotros como hijos de Dios empezamos a ver qué necesitados, qué convalecientes que somos y cuánto necesitamos de Cristo. Y este proceso se llama santificación, pero lo que evidencia es nuestra necesidad constante y sonante del favor de Dios para continuar viviendo en el centro mismo de la voluntad de Dios, en lo que el Espíritu Santo nos va indicando, en poder alimentarnos de Él, el saber de que como hijos de Dios al comer basura pues nos sentimos mal, y eso es evidencia de que somos hijos de Dios. Aquel que no es hijo de Dios, la basura pues la come y lo disfruta y lo engorda, ¿sí? Y calavera, ¿cómo la decían? Pues nada de chillar, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién le quita lo? ¿Cómo lo saben, Algunos no lo saben, pero está bien. O sea que esa instancia de poder tener o disfrutar las cosas que el lodo trae es la evidencia
de que la verdad que pudiera ser que hijo de Dios todavía no eres, ¿bien? Pero cuando tú te deslizas por cualquier situación, cualquier instancia en tu vida, pues eso te cae mal, te hace mal. No puedes permanecer en la murmuración, no puedes permanecer en la ausencia de amor, no puedes permanecer en aquello que la Biblia te va mostrando, la palabra te va indicando, el Espíritu Santo te va adentro pues removiendo lo que la Biblia dice, redarguyendo. Y todo esto, aunque en primera instancia no lo puedas explicar porque tal vez eres nuevo, eres una plantita nueva, eres una plantita tierna. Bíblicamente esto es un neófito. Pero bueno, en alguna instancia todos hemos sido neófitos en algún punto de nuestra vida espiritual. Pero a partir de ahí, a partir de ese momento, es donde Dios empieza a mostrarnos qué áreas están mal y nosotros siendo obedientes a nuestro Señor, vamos siendo transformados por el poder del Espíritu. Como decíamos el viernes pasado, oramos, Señor, que se haga tu voluntad sobre mi vida. Pero Señor, ayúdame a que esa voluntad sea ejecutada en mi vida, porque por más que me caiga el 20, por más que me dé cuenta que me estoy equivocando en muchas áreas en mi vida, todavía me falta la fuerza para poder embestir contra esta situación y solo por el poder de tu Espíritu Santo puedo cumplimentarlo, puedo hacerlo. Y esto es parte de nuestra experiencia espiritual. ¿Cuándo termina? Cuando lleguemos a su presencia. Pero nos gozamos en el Señor, nos gozamos en esa convalescencia, en esa sensación de que algo nos está faltando. ¿Por qué? Porque es el momento donde recurrimos a el favor y el poder de nuestro Señor. Y fíjese que el versículo 24 dice, del capítulo 8, dice que hemos sido salvados en esperanza. Y esto es importante porque la mayor parte de nuestra salvación es invisible y está en el futuro. Fíjense que el lugar donde no va a haber más llanto ni más dolor, ¿dónde va a ser? Donde vamos a ser sanos completamente, bíblicamente hablando, completamente, va a ser cuando estemos en la presencia de Dios. Por eso es que la salvación, mucho de la salvación tiene que ver con el futuro, con la esperanza que anhelamos, que añoramos, que esperamos a partir de la obra que el Espíritu Santo nos ha dado y la primicia del gozo que Dios pone en nuestra vida y la experiencia sobrenatural de esa transformación que solo Dios puede hacer. Y nada ni nadie puede hacerlo, sino solo el poder y el favor de Dios por su Espíritu Santo. Por eso es que en medio de esta situación no hay duda del por qué nosotros como hijos de Dios en nuestro crecimiento espiritual siempre nos lamentamos. El apóstol Pablo dice, pues no sé qué me queda mejor, o quedarme con ustedes, o irme con el Señor. Pero en esa queja de quedarme con ustedes es porque tiene una visión del cielo, una apreciación de Dios, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, que hace que ponga en tela de juicio, en duda, qué es lo más conveniente, de quedarme y disfrutar esta vida terrenal con todos sus placeres y con todos sus tiempos de dificultad, o poder vivir estando eternamente en la presencia de Dios. Esa visión de la vida, si usted no la tiene, no se preocupe, con el tiempo usted la va a tener. ¿Sabe por qué? Porque usted va a conocer más a Dios. Va a conocer constante y cotidianamente más a Dios a medida, en primera instancia, que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Y cuando esto ocurre, cuando su vida cambia, usted va teniendo experiencias personales, de encuentro personales con Dios. Y en esa relación íntima y personal que Dios tiene con usted, hace que cuando usted llegue a la plenitud de su vida, como dijimos en algún momento, cuando llegue ya al umbral de su vida, a no ser que usted se vaya de este mundo trágicamente o sea martirizado, pero cuando usted llega al umbral de la vida, usted no tiene temor en ese minuto que es crucial, minutos que son cruciales, porque usted sabe que Dios lo ha acompañado tanto tiempo, usted lo conoce, que tiene la firme seguridad que del otro lado Él va a estar con sus brazos sosteniéndolo. Esa seguridad del moribundo, hijo de Dios, es la firme convicción
de que ha vivido todo su peregrinar como hijo al lado de quien es su creador, su Padre. Por eso es que no es ficción, es una experiencia que cada día, día con día, quienes están en el umbral de la vida o Dios se los lleva, pues reconocen y dan testimonio quienes están pues en derredor de estas personas que han partido, y hermanos, hijos de Dios, quienes han partido a la presencia de Dios. Por eso es que no hay duda que nos lamentamos, pero obviamente tenemos la esperanza, y esa esperanza nos sostiene, y esa esperanza nos mantiene. Y cuando estamos pasando por dificultades, nos aferramos al ancla de la esperanza y reconocemos que estando con el Señor ya no va a haber más llanto ni más dolor. Y con esa firme convicción, pues empezamos a quitarnos esa condición de estar en ostracismo y poder mirar hacia el frente y seguir adelante en la vida. Amén. Y luego el versículo 35 dice que hay tribulación, angustia y persecución y hambruna y desnudez y peligro y espada. Fíjese que ese es el contexto de Romanos capítulo 8, versículo 28. Pero en la mitad de todo esto, para darnos fuerza y esperanza y coraje, el versículo 28 dice: sí, todo es verdad y sabemos que todas estas cosas, sabemos que todo esto, ¿qué es todo esto? Sabemos que todo este sufrimiento y esta inutilidad y esta esclavitud y esta decadencia y este dolor y esta tribulación y esta angustia y esta persecución y esta hambruna y esta desnudez y este peligro y esta espada, todas estas cosas, dentro de este contexto está Romanos 8:28. Todas estas cosas nos ayudan para bien. Fíjense que este es el contexto de que nos ayudan para bien, ¿ok? Nos ayudan para bien los que conforme a su propósito han sido llamados, los hijos de Dios. Obviamente que para quienes no son hijos de Dios, todo esto es una calamidad. Todo esto es algo tétrico. Pero para los hijos de Dios, todo esto nos ayuda para bien. Esto es una verdad increíble. Así que la respuesta a la pregunta de Romanos 8:31 es sí. Sí, pero no. ¿Qué es sí, pero no? El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma y te dice a ti: sí, va a haber muchos enemigos, vas a tener muchos enemigos. Recuerda que el apóstol Pablo te diría: yo dije que no me avergüenzo del evangelio porque es ¿qué? Porque es poder de Dios. Pero también reconozco, palabras más, palabras menos, que el evangelio tiene un poder seductor para el que no cree, para avergonzar al que cree. Esto usted lo ha vivido día con día. Aquel que no cree, pues toma el evangelio para avergonzarlo a usted. Con que la Biblia dice, pero mira como qué hermanito, qué cristianito, y qué hablar de los pastores, ¿no? Y mal entendido lo que nuestra pastora comentó hace unos minutos atrás, pues obviamente que da para hablar un montón de situaciones que el propósito obviamente está tergiversar y poder tratar de avergonzarnos. Y esa vergüenza tiene como propósito el poder alejarnos de lo que nosotros creemos. Cuando avergonzamos a nuestros hijos por algunas actitudes es para que no la hagan más, ¿correcto? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Muy bien, muy bien. Cuando nosotros somos expuestos a vergüenza, alguien nos avergüenza, es el mismo propósito. Ellos quieren que nosotros claudiquemos de la fe. Pero el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y ya lo hemos dicho meses anteriores, que ese ingrato, que esa persona que está tan, y dale conmigo, porque soy hijo de Dios. Cuando esa persona se confronta al poder de Dios, el poder de Dios es dinamis, es algo que transforma, es algo que explota. Y algo no queda igual cuando algo explota, ¿sí? Y cuando el poder de Dios transforma mi vida, dice el apóstol Pablo: mira, yo no me avergüenzo del poder de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es dinamis de Dios, para todo aquel que cree. Y si tú no crees, lo más probable es que tomes el evangelio para avergonzar al que cree. Y esto es lo que ha de ocurrir.
¿Ha de haber muchos enemigos? Sí, claro. Has de tener muchos enemigos. No has de tener 1 millón de amigos para así más fuerte poder cantar. No. No. Sino que has de tener gente que se ha de molestar y se ha de enojar contigo porque tú no negocias con aquellas tranzas o con aquellas acciones que regular y cotidianamente son extremadamente normales, entre comillas, ¿bien? Entonces el apóstol Pablo te dice, sí, mi querido hermano de Roma, sí, mi querido hermano de casa de oración, vas a tener muchos enemigos. No te estoy endulzando tu experiencia como hijo de Dios. No solo que vas a tener enemigos, sino que va a haber muchos adversarios y obstáculos. Y no solo esto, sino que ha de haber muchas miserias y angustias y oposición y retrasos y luchas y todo tipo de problemas. Todos los problemas que ves en el mundo, ¿sí? Tal vez tengas una réplica en tu vida en diferentes formatos. No como los formatos del mundo, pero has de vivir enfermedades, has de pasar dificultades a las cuales tú ni nadie en este mundo está exento, porque este mundo está bajo el juicio de Dios. Y esto es lo que la Biblia dice bíblicamente hablando. Entonces, este sí es un sí, Pero siempre el pero es como que anula el sí, ¿no es cierto? Fíjense que uno dice, bueno, esto pero, y ese pero quitó por tierra, echó por tierra todo lo demás, ¿bien? Pero no, No, ¿por qué no? Porque en todas estas cosas, dice la palabra, sos más que vencedor por causa del soberano amor de Dios en Cristo, y al final nada podrá contra ti, absolutamente nada podrá contra ti. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, esto es esencial porque si usted escucha el llamado de Dios en el Evangelio de Jesucristo y si usted viene a Dios amándolo a través de Jesucristo y usted confía en Dios por el perdón de sus pecados a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y usted lo recibe a Él y usted recibe el regalo gratis de esta justificación solamente por la fe, usted entiende que la justificación tiene que ver con una declaración de que usted y yo somos reos, no somos buena gente, tenemos una condición pecaminosa y el perfecto es Cristo y Dios tiene broncas con usted. Esa es una realidad bíblicamente hablando. No está en paz. Por eso la Biblia dice que nosotros somos ministros de reconciliación, pero Dios amando a este mundo, pues está en distancia porque el pecado no le permite estar en relación con su vida pecaminosa. Pero cuando usted se reconcilia con Dios, ¿se acuerda lo que decíamos hace meses atrás? Es como que usted está en la cocina del chef. El chef prepara manjares preciosos, ¿sí? Muy ricos, de los cuales usted puede apreciar en algunos canales de televisión, ¿sí? Entonces el chef prepara un montón de exquisiteces y usted, lejos de probar los manjares que son buenos, usted se los escupe. ¿Qué cree que ha de hacer el chef? Pues el chef lo primero que ha de hacer le ha de poner una patada, ¿sí? Y sacarlo de la cocina. Está arruinando los platos exquisitos. Y lo ha de condenar a que usted vaya a comer comida chatarra en quién sabe cuánto carrito usted se encuentre por la calle. Usted sabe que comer comida en la calle constante y sonantemente, en lugares que usted no conoce, puede enfermarlo. ¿No es así, mi hermano Pedro? ¿Dónde está Pedro? ¿No está? Sí, por ahí está, ¿no? Pero sí es así. Y tal vez puede ser la experiencia de otros, porque por una u otra razón no llevamos el lonche de casa, ¿sí? Y la comida rápida trae consecuencias. Entonces, pues el chef lo condenó a usted a comer comida afuera, en la calle, ¿sí? Usted va a sufrir las consecuencias de no comer buena comida y eso le va a producir un montón de enfermedades, espiritualmente hablando. ¿Me entiende? ¿Sí? ¿A buen entendedor? No quiero atentar su inteligencia. Yo sé que usted es inteligente, ¿sí? Y Dios le da sabiduría. Entonces, ¿qué más queda? No puede entrar otra vez a comer a la cocina del chef, donde hay buena comida. ¿De qué forma va a volver a entrar otra vez? Pues arreglando
haciendo la paz con el chef, arreglándose nuevamente con el chef, pidiéndole perdón porque usted, pues, quién sabe por qué hizo lo que hizo. Y solo la obra del Espíritu Santo puede hacer que usted se dé cuenta en qué condición se encuentra, en qué condición nos hemos encontrado en algún momento. Y poder encontrarnos al Padre de las luces, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al cual el Padre ha estipulado que por la obra de Cristo en la cruz del Calvario usted sea reconciliado con el Padre. Y de esa forma usted pues le cae el 20, lo entiende. Hay una luminosidad como nunca antes la hubo. Esto no es manipulación, esto no es... Alguien alguna vez dijo, pastor, fíjese que así como vio que los egipcios corrieron a los judíos de Egipto hacia el desierto, y me figuraba esa escena, ¿no? Entonces yo le decía, sí, y créame, pastor, que yo pienso y coincido con usted de que quienes salieron, los judíos que salieron de Egipto a la tierra prometida, no salieron porque tenían fe, salieron porque los corrían los egipcios. Y la evidencia está de que Moisés le dijo al faraón, mira, deja que mi pueblo adore, pero el pueblo no tenía ganas de adorar. Lo que el pueblo quería era salir corriendo de Egipto y meterse, pues, liberarse de los egipcios. Y todo ese proceso el Señor los liberó, pasaron 2 murallas de agua, de un lado agua, del otro lado agua, y cruzaron por el medio. Y eso fue una experiencia traumática. Yo no sé si pasaría por esas aguas, a no ser que me estén corriendo los egipcios. Si algún egipcio me corre, pues corro quién sabe por dónde, ¿no? Si viene un egipcio con un sable a correrme, pues yo... Entonces me decía algo bien interesante, dice, pastor, fíjese que en la iglesia los egipcios no lo corren, pero lo corre el problema matrimonial, lo corre la suegra, lo corren los problemas económicos. O sea, la gente viene a la iglesia porque viene corriendo, aún la presión del entorno familiar hace que yo venga a la iglesia. A veces ocurre eso, no somos tontos. O sea, hay gente que viene bajo esa presión. Es como que salió corriendo de Egipto y lo vienen corriendo, entonces se viene a la tierra prometida. Mejor dicho, antes de llegar a la tierra prometida se viene al desierto, donde Dios trata con cada uno de aquellos quienes conforme a su voluntad han sido llamados, y Dios ha permitido que esto ocurra en la vida de quienes hoy estamos en este lugar, más aquellos que hoy dicen, bueno, yo vengo a este lugar solo porque me está corriendo algún egipcio. Tengo un problema que quiero que Dios me ayude. Y tal vez estoy utilizando a Dios como mi llanta de refacción, cosa que no es lo que tiene que ocurrir, pero es la realidad. No sé si estaría en este lugar si no tendría un problema económico, un problema moral, un problema material o la presión de mi esposo, mi esposa o quien fuera. No lo sé, honestamente hablando, si estaría en este lugar. Pero como sea, por encima de todo esto, Dios se glorifica. Dios se glorifica. Y Dios permite que ocurra esta situación y que te corra algún egipcio, porque Él, conforme a sus propósitos, Él está soberanamente tratando con tu vida. Te está tirando el salvavidas, te da más de una oportunidad. Ahora, si tú lo agarras, bien por ti. Si tú no lo agarras, pues te ahogas en el pozo de la desesperación, en el hoyo donde todo mundo que no conoce o que no quiere la soberanía de Dios. Fíjense que si usted le pregunta a alguna persona, ¿usted quiere irse al cielo? Todos van a decir que sí, pero el problema es que nadie quiere encontrarse con Cristo en el cielo, porque hay que dar cuentas. Todos quieren el cielo de Cristo, pero no a Cristo. Y esta es la experiencia de la gente mundana. Por eso prefieren irse al infierno que vivir bajo el gobierno de aquel que es el Señor del cielo. Y esto es una realidad de la experiencia humana. Por eso es que nosotros como hijos de Dios, al haber sido justificados por la obra de Cristo, haber reconocido nuestra condición pecaminosa, veríamos siendo corridos por cualquier egipcio, sea cual fuera,
cual fuese, cualquiera, usted sabe qué egipcio lo estaba corriendo, qué situación estaba siendo angustiante en su vida. En un punto de su vida usted reconoció su condición y es ahí donde Cristo empezó a obrar y usted fue justificado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y como dijimos en un momento, ¿se acuerdan ustedes del ámbito de la justificación? Donde está el juez, quien es nuestro Señor, es el juez justo, ¿sí? Él tiene que dictaminar sentencia sobre usted. Usted es el reo, pero el fiscal es el diablo. Y el fiscal viene y le dice al padre, le dice al juez, pues fíjate que aquí Pepito, aquí Nachito, aquí Juanito, aquí tiene todo este récord. Más que récord es un prontuario. Y en este prontuario pues lo que cabe es el infierno. Y viene el abogado, quien es Cristo Jesús, en este ámbito de justificación, que ya lo explicamos anteriormente. Y en ese ámbito, pues, el abogado dice, pues, lo que dice el fiscal, pues, sí, es cierto. Es cierto, es cierto. No es nada, no es una palomita blanca, Pepito. No es una palomita blanca. Pero mi sacrificio en la cruz del Calvario hace que este pecado, que esta situación sea resuelta por la obra mía, dice el abogado, en la cruz del Calvario. Entonces el juez, quien es un juez justo, quien es el Padre, pues antepone la sangre de Cristo y me mira y dice, es justo, es buena persona. No porque sea bueno en sí, sino porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario hace que el Padre me vea justo por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo a mi favor. No porque yo sea bueno, sino porque Él es bueno. No porque yo sea perfecto, porque Él es el perfecto. Yo soy un imperfecto. Y esto lo reconozco y reconozco cuando estoy recibiendo esa limpieza de parte de Dios en mi vida, cuando creo en Jesús como mi único y suficiente Salvador. Yo reconozco que me tenía que ir para el bote, pues así, corriendo. Me tenía que ir a la cárcel corriendo. Pero por un acto de misericordia de Dios, estoy caminando hacia la libertad. Esa es la misericordia que Dios tiene con nosotros. Eso es lo que la Biblia habla acerca de que somos justificados por la obra de Cristo. No hay mérito en mí. No soy un campeón, soy un convaleciente, soy un hombre, una mujer, un joven que tiene una condición pecaminosa. Y a no ser por la obra de Cristo me voy al infierno, sino solo por la obra de Cristo puedo encontrar la misericordia de Dios. Y no hay otro camino. No hay otro camino. No todos los caminos conducen a Roma. No todos los caminos conducen a Dios. Hay un solo camino y este camino es Cristo. Y esto es una realidad a la que el Espíritu Santo nos confronta y nosotros somos justificados. Por eso que cuando recibimos este regalo de la justificación por la fe, entonces dice la palabra, todas las cosas, desde lo más dulce hasta lo más severo, desde lo más sabroso a lo más amargo, de lo más doloroso a lo más suave, será para tu bien. Dios estará contigo con toda su omnipotencia y poder, y Dios está contigo y dice la palabra que nadie puede contra ti. ¿Vamos bien hasta acá? Porque nos falta una partecita para poder ir comprendiendo el concepto bíblico, ¿bien? Por eso es que podemos encontrar en toda la Biblia, bajo el testimonio de diferentes personajes bíblicos, esta misma experiencia y cómo se va conectando con nuestras vidas. Una de ellas es la experiencia del José, el soñador, que nos revela en Génesis. Y usted conoce la historia de José. José el soñador, ¿bien? Y vemos cómo José en el Antiguo Testamento es el ejemplo más familiar a lo que en esta tarde estamos compartiendo, ¿bien? Usted sabe que sus hermanos lo odiaron, ¿bien? Porque él había soñado que algún día reinará sobre ellos. Si usted no lo recuerda, pues se lo voy a resumir porque si no nos vamos a ir como a las 5 de la tarde. Y aunque alguno no tenga problema,
no es el propósito de estar a las 5. Tal vez usted se quede hasta las 5, tal vez de la mañana, para seguir estudiando la palabra y estar a solas con Dios. Amén. Muy bien. Pero usted recuerda lo que dice Génesis, cómo él soñó y cómo lo echaron en un hoyo, lo vendieron como esclavo a Egipto. Y luego, mientras su padre lloraba sobre su túnica porque sus hermanos habían mentido de lo que había ocurrido, usted sabe lo que ocurrió. Pues se lo llevaron esclavo a la casa de Potifar. Usted recordará que la historia bíblica nos muestra cómo José prosperó en la casa de Potifar hasta que ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Pues la mujer de Potifar estaba jugando Pokémon y ahí por ahí empezó, ¿me explico? ¿Quién sabe qué cosa? ¿No? Estaba mirando su Facebook, seguramente tenía mucho trabajo, mucho que hacer, ¿no? Y fijó sus ojos en José, que dice la Biblia que era de buen aspecto, era de buen parecer. Y como José no cedió a la tentación, pues el despecho hizo que, pues bueno, ahí te va, ahí te va. Y usted sabe lo que ocurrió, como pues dijo que había sido violada y no precisamente el patrón le creyó a José, sino le creyó a su esposa, y lo metieron preso. Bueno, usted sabe lo que ocurrió. La cosa en el tiempo que estuvo preso, también primeramente le fue mal, después le fue un poco mejor. Después, cuando ocurrió que 2 personas que estaban con el entorno del faraón fueron metidos presos, el copero y el panadero, Dios le dio a José un sueño, una revelación de cada uno de ellos, y conoce cómo fue la historia. Lo cierto es que José se esperanzó en que, bueno, el que iba a ser salvo, que se acordara de él, pero no se acordó. O sea que la cosa siguió andando, pues, así como en feria. ¿Por cuánto tiempo? Por 17 años. 17 años ocurrió toda esa penuria en la vida de José. Ahora, quiero invitarlo a que busque en su Biblia 3 pasajes que nos van a ayudar a entender ¿cuál es el punto en este texto? En Génesis capítulo 50, ¿no? Pero ¿cuál es el punto, ¿sí?, de toda esta experiencia de José? Fíjese que en Génesis capítulo 45, verso 7, dice la palabra que Dios me envió delante de vosotros, dice José, para preservaros posteridad sobre la tierra, para darnos vida por medio de gran liberación. ¿Sí? Esto es lo que dice José. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. El punto que quiero que usted en esta tarde pueda ver, centrar rápidamente su atención, es en la palabra me envió. ¿Quién lo envió? Dios. ¿Por cuánto tiempo? 17 años. 17 años estuvo dando vueltas y Dios lo envió. Dios lo envió a ese punto. Claro, no fue en un avión en primera clase. Fue todo un proceso al cual Dios lo envió. Pero lo envió para algo conforme a los propósitos de Dios. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Fíjese que el Salmo 105, versículo 16, déjenme leérselo. Dice, el verso 16 dice: trajo hombres sobre la tierra, hablando de José, y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, José, que fue enviado, fue vendido por siervo. La palabra envió es importante para interpretar el texto principal de la historia. ¿Quién lo envió? Lo envió Dios. Fíjense qué notable. Vamos a Génesis capítulo 50, verso 20. Dice, José le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. O sea que lo más acercado a Romanos 8:28 es lo que José está diciendo. Dios me envió. Esta versión del Antiguo Testamento de Romanos es una versión del Antiguo Testamento de Romanos 8:28.
Todas las cosas ayudan para bien, para el pueblo de Dios. Todas las cosas, incluyendo todo el mal cometido contra José y contra Jacob su padre. Pero nótese cuidadosamente que la forma en que estos textos nos están hablando es que Dios diseñó este proyecto para José. Fíjense qué notable. La Biblia no habla de que el mal está dando vueltas y que Dios dice, órale, pero se me frustró. Se me aguó la fiesta con Fernando. Yo que tenía planes, buenos planes para Fernando, resulta ser de que el diablo, este maldito diablo, me las aguó. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios diseñó el plan que tenía en mente para José. Dios lo diseñó. No lo diseñaron sus hermanos. No es que Dios tenía un plan para José en su sueño y realmente era el sueño de Dios lo que tenía José. ¿Me van siguiendo hasta acá? Había tenido un sueño de Dios, pero no es que Dios dijo, este Rubén y estos hermanos de José me agüitaron el propósito que yo tenía para José. No, eso no es así. Sino por el contrario, Dios diseñó la vida de José para llegar a un propósito. Dios lo diseñó. Y aunque los hermanos de José diseñaron, o sea, planearon y maquinaron la maldad, Dios diseñó, planeó y maquinó todo esto para el bien de José. Por eso es tan importante, como dice la palabra, que Dios ordena las cosas. Dios ordena las cosas. Y cuando Dios ordena las cosas conforme a su propósito, se vale de todos los elementos que aún incluyen el pecado de los hermanos de José. ¿Hola? Esto nos cambia nuestra visión. Porque no es que Dios pegó un balón y ahí va corriendo. No, no es así. Para los hijos de Dios, Dios diseñó cada situación como lo hizo con José, esto incluía los pecados de sus hermanos. Cuando José fue enviado para llegar hasta ahí, Dios ya había preparado todo el caminito. No es que el diablo se metió en el camino para poder entorpecer lo que Dios quería hacer. Ahora, que Dios se valió del diablo, eso es otra cosa. Dios se vale de diferentes cosas para llegar conforme a sus propósitos, Y esto es lo que nos tiene que hacer pensar en cuanto a nuestra experiencia personal. Porque nuestra experiencia personal no es la actuación de un Dios que se le fue de control mi vida. ¿Qué voy a hacer ahora con el hermano Martín? ¿Qué voy a hacer? Este diablo coludo le metió la pata, ¿y qué voy a hacer? No, no es así. Cuando Dios diseñó cada paso para llegar a sus propósitos, Él tenía claro, nuestro Señor, que José tenía que pasar por cada una de estas experiencias. Por cada una de estas experiencias. Por eso es que Dios no simplemente hace algo bueno de todas las cosas. Él ordena lo que nos pasa a nosotros para nuestro bien y luego inevitablemente hace que todo funcione de acuerdo a su propósito. Por eso que Dios envió a José a salvar a sus hermanos, aun cuando este envío incluía el pecado de sus hermanos. Este envío incluía que le iban a hacer la vida cuadritos. Pero no era que a Dios se le escapó el control. No, Dios diseñó, Dios se valió del pecado. Hermano, no sé usted, pero Dios en mi formación ha usado gente de la más pecadora que existe. Y que me ha dañado de una forma increíble. Pero, ¿sabe qué? No le guardo rencor. ¿Por qué no le guardo rencor?
Porque Dios la puso ahí para poder tratar con mi vida, para poder formarme, para poderme ayudar a crecer en mi fe, para acercarme a Él. ¿Me va entendiendo? Oiga, no es que a Dios se le fue de control su vida. Dios tiene el control, Él es soberano. Y nosotros nos afirmamos en esta verdad bíblica y Él es soberano. Pero el punto es que nosotros en su soberanía descansamos y confiamos que aunque nos tiren al hoyo, nuestros propios hermanos, aunque nuestro patrón nos acuse de algo totalmente fuera de lugar, aunque estemos pasando en una cárcel a la cual nosotros no tuvimos nada que ver, nosotros, entendiendo este principio bíblico, no podemos renegar. A Dios se le fue las cosas de las manos. Y esto genera amargura. Esto trae tristeza. Claro, si usted no es hijo de Dios, agárrese porque le ha de traer amargura. Eso es una calamidad, una tragedia la que ha vivido. Es una tragedia. Ahora, que en medio de la tragedia Dios se glorifique cuando usted se vuelve a Él, eso es otra cosa. Pero no estamos hablando de los inconversos. Estamos hablando de los hijos de Dios, que son pues vituperados, que son encarcelados, espiritualmente hablando, que aún a consecuencia de sus propias limitaciones y pecados, pues están purgando diferentes situaciones complejas en sus vidas. Ahí aplíquele cada una de la situación que usted está viviendo a consecuencia de sus debilidades morales, de sus debilidades en cualquier aspecto. Pero de en medio de esta circunstancia, Dios aún se vale de esta situación para que usted no se quede. El Señor no lo dejó a José en el pozo. A José no fue dejado en la cárcel. José cumplió el propósito que Dios había establecido en su vida. Y esto es importante, porque Dios tiene un propósito para usted. Pero usted, entendiendo la palabra de hoy, usted no reniega de Dios. Usted sabe que a Dios no se le fue de control nada, de nada sobre su vida. Porque todas las cosas, si bien sí están como en feria, pero aún esa situación lo ha de ayudar para bien. Porque entiende que usted ama a Cristo y que usted, conforme a los propósitos de Dios, que no coinciden lo que Dios le ha puesto en su corazón con su realidad, pero poco importa. ¿Por qué? Porque entiende que está en ese proceso, en ese camino hacia lo que Dios quiere hacer en su vida. Amén. Fíjese qué notable, porque en Hechos capítulo 4 del verso 27, cuando los discípulos estaban orando sobre la situación en medio de la persecución, decían de esta manera, decían algo bien interesante donde Lucas luego lo retrató en el texto. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. ¿Cómo? O sea que Dios había establecido, ya estaba diseñado todo lo que iba a ocurrir. La respuesta es sí. Dios se valió de Judas, con lo que quedaría otra enseñanza más. Pero Dios diseñó lo que Lucas dice, lo que le ocurrió a nuestro Señor Jesús. Nada se le escapa del control de las manos. En otras palabras, aunque el ir de Jesús a la cruz incluyó los pecados de Herodes y Pilato y los gentiles y los judíos, aún así era enviado de Dios. Ellos planeaban para mal, pero Dios lo planeó para bien. Los propósitos de Dios son para bien. Miren, en la época de Jesús, a nadie se le hubiera ocurrido poner una cruz arriba de una persona que murió. Era como poner hoy una silla eléctrica arriba de alguien que se muere. Si usted encuentra en algún momento una silla eléctrica arriba de alguien que se muere, rápidamente lo va a conectar con una persona que pues fue enjuiciado por el juicio terrenal y que no fue buena persona.
La cruz no era para la gente buena, la cruz era para los reos. Y cuando el diablo lo puso a Jesús en la cruz, entonces dice, ya terminé. Es lo peor que puede estar pasando, pero de lo peor, de la oscuridad más oscura, nació la salvación que usted y yo disfrutamos. Por eso que aún hasta la cruz es la evidencia de la mano de Dios, transformando todas las cosas, enviando conforme a sus propósitos. Y esto es lo que la palabra de Dios nos va revelando. Lo que ganamos al decir que Dios envió a José y envió a Cristo y planeó eventos que llevaron a la salvación de Israel y a la iglesia, es que afirmamos exactamente lo que la Biblia dice y nos sometemos a la soberanía de Dios. Podemos ver en la experiencia de Job, cómo Job capítulo 42 versículo 11 rápidamente nos dice: y se condolieron de él y consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Dios había traído mal sobre Job, ¿sí? ¿Y cómo podemos conectar esto con esta realidad? Bueno, Santiago lo explica claramente. En el capítulo 5, versículo 11, dice: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que Santiago confirma de que Dios está planeando, no solamente respondiendo, Él está planeando y sus propósitos son de bien para nuestras vidas y de misericordia para nosotros. Hay un propósito de bien y hay un propósito de misericordia, aún en medio del martirio, para edificación y testimonio, para afirmación y profundidad de aquel que lo vive. Hay un proceso soberano de Dios en nuestras vidas que nosotros tenemos que experimentarlo. Y hasta que no nos baje el agua al tanque, hasta que no nos caiga el 20, hasta que entendamos, mejor dicho, que Dios no pateó el balón y que ahí se le escapó y va corriendo para ver cómo la invoca otra vez milagrosamente. No. Hasta que entendamos de que eso no ocurre. De que juntamente cuando ese José cayó al pozo, Dios ya lo estaba enviando. No es una buena forma de enviarlo, ¿no? Hubiera preferido enviarlo en un carro hasta Egipto. No. Lo envió, pero al pozo. Y de ahí fue tratando con José. ¿Cómo lo está enviando a usted? ¿O está renegando del envío que Dios está haciendo? ¿Sabe usted que el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, le dice: tengo intenciones de ir? Es más, tengo la convicción de que Dios me está llevando para allá, para Roma, ¿no? El problema era que no sabía cómo iba a llegar a Roma. Él pensaba que iba a ir en barco, pero no llegó en barco, pero preso. Llegó esclavo, como un esclavo. Así llegó a Roma. Que llegó. Pero en los propósitos de Dios, Dios tenía esos propósitos para Pablo. Dice la palabra, hablando de Pablo, dice que las prisiones, fíjense qué interesante, cómo tomó Pablo su llegada a Roma. Escribiendo a los filipenses, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No es que Pablo dice: Señor, así no era que me tenés que enviar a Roma. De esa forma no voy a llegar a Roma. No, me resisto, lo rechazo. No voy a llegar de esa manera. No, Dios lo había enviado, sí lo envió, así lo envió, conforme a sus propósitos, no a los míos. Dios no está ocupado en mi agenda. Él tiene su agenda y yo soy un puntito más dentro de su agenda. Y esto es lo que usted y yo debemos entender. Somos parte de la agenda de Dios. Y en esa agenda de Dios, Dios nos da su gozo, nos da su favor inmerecido. Él se lleva toda la gloria, pero nos da ese gozo, esa libertad de saber que estamos en el centro de su voluntad y reconocemos que su voluntad es agradable
y es perfecta. Es lo mejor que podemos vivir. Es el mejor lugar en donde podemos estar. Por eso, culminando esta enseñanza, podríamos llegar a pensar, bueno, ¿qué efecto debería tener esto en usted? ¿Qué efecto debería tener esto en usted? ¿Cómo usted está siendo realmente enviado por Dios en los valles y las alturas de su vida? En todo lo bueno le está dando gloria a Dios y gloríese en el Señor. ¿Cómo puede disfrutar lo bueno? Bueno, sabiendo de que tengo carros y caballos que Dios por su soberana voluntad me ha dado, pero yo no confío en los carros y caballos, ¿me entiende? Yo sé que los carros se van a gastar y los caballos se van a morir, pero la palabra de Dios va a permanecer y esto me afirma. Y si Dios en su soberana voluntad pues no me dio ni carro ni caballos, pues ni modo, Jesús vivió de una forma muy sin carros ni caballos. Usted es similar a Jesús. Porque el contentamiento no lo tienen los carros y caballos. El contentamiento lo tiene en Cristo. Y si usted se goza por la casita pequeña que tiene, pues gócese. Y dele gracias a Dios. Como en alguna vez le comenté, algún hermano decía, pastor, yo me gozo por la casa de cartón que tengo. Y le digo, hermano, gócese. Porque cuando vengan los ladrillos para construir esa casa, le va a dar gracias a Dios porque ya no tiene cartón, ahora tiene ladrillos. Y cuando después tenga una casa, pues les va a dar gracias a Dios de dónde Dios fue tratando con su vida. Y créame que eso fue lo que ocurrió en la vida de esta persona. Puede que usted tenga una casa de ladrillos y termine viviendo una casa de cartón, pero no importa, porque usted entiende que usted no confía en los carros y caballos, usted confía en Cristo, en su palabra. Y esta afirmación va afirmando nuestra convicción de que el Señor me está enviando, aquí voy. Al momento que me llamó, ahí estoy ahí en el foso, estoy en el pozo, listo para que alguien me compre como esclavo. ¿Me explico? No es literal, entiende la connotación espiritual. Pero ahí usted está, en el lugar donde fuese, usted está ahí. Y usted entiende de que Dios va a cumplir sus propósitos, porque todas las cosas lo ayudan para bien. En definitiva, como decía nuestro pastor Chuy, algo muy sencillo, pero profundo a la vez. La sal que comemos, que sazonamos la carne o la comida, es la conjunción del cloruro y el sodio, dos elementos extremadamente venenosos para el cuerpo. Ninguno mentalmente sano va a tomar cloro y menos probar sodio, porque sería mortal. Pero la conjunción de los dos genera la sal que usted se goza en los taquitos, en la comida que usted hace, ¿no? Pero es la conjunción de elementos que son muy nocivos. Pues esos dos elementos juntos cooperan para bien. En Cristo todas las cosas cooperan para bien. A Dios no se le escapó nada de las manos, ni de su vida ni de la mía, porque lo conoce usted desde el vientre de su madre. Esto es una realidad, bíblicamente hablando. Por eso es que con el llamado que Él le hizo, lo tiene en el lugar donde está, para que usted pueda aprender, ser formado. ¿O no fue lo que le pasó a Jonás? ¿Cuál era el propósito de Dios para Jonás? Que pueda llegar a Nínive y que muchos sean salvos. Pero ¿fue la voluntad de Dios de que Jonás estuviera dentro de ese gran pez? La respuesta es sí. Porque si no, no aprende. Si no, no aprende. No aprende porque no aprende. Entonces Dios tenía un propósito sobre Jonás. Pero Jonás tenía que pasar por ese pez. Porque había una tara. Había un tornillo flojo. ¿Me entiende? O sea, es que ese es el punto. A Dios no se le escapa nada de las manos. Vuelvo a decir, no es un balón que tiró, se fue para afuera, vamos a ver cómo lo ponemos para adentro. No, mi querido, no funciona Dios así.
bíblicamente hablando. Él diseñó que ese balón pues tome una curva, dé unas firuletes y que después meta el gol. Dios sabía dónde iba a llegar Jonás. Él lo sabía porque Él es soberano. Pero para que llegue hasta Nínive tenía que pasar por el estómago de ese pez. Tal vez hoy usted está en el estómago del pez porque algún tornillo no está apretado. Y esa es mi experiencia. Yo le decía a mi esposa, hay gente que nos ha tratado de una manera increíblemente mala, pero Dios se valió de esa gente. Dios se valió de esa gente. Y hoy tengo que agradecerle a Dios por esa gente, porque si esa gente no hubiera estado en mi vida, no sé si hoy estaría acá. Tal vez estaría en la cárcel. No sé dónde estaría. No sé dónde estaría. Y usted y yo tenemos el trato de Dios de la misma manera. Usted tiene que pasar por todo el proceso sin renegar, aceptando, no poniéndose en plan de víctima. No, lo que pasa es que lo que pasa es que el otro, lo que pasa el de pasar. Y el que siempre se pone en víctima nunca asume su responsabilidad. Fueron todos los otros, yo no tengo nada que ver. Yo mexicano. No existe ese refrán, ¿no? Yo argentino, yo mexicano, ¿no? Yo no tuve nada que ver, yo no fui. Sí, recuerdo que el pastor Chuy decía fue Teté, pero no sé ni quién es Teté. Sí. Después tengo que buscar, siempre me cuidé, ¿quién era Teté? Sí, le iba a escribir al pastor Chuy, ¿quién es Teté? Pero usted sabe lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, la victimización es algo que no permite que usted pueda aún estar dentro del... Fue este pez que me tragó, yo no tenía nada que ver, yo no fui, fue el pez. Fue el pez que me tragó y usted se queda en el pez. Y es necesario que entienda que Dios ya lo envió y que donde está, Dios diseñó ese lugar para que usted pueda aprender a ser formado y seguir creciendo conforme a sus propósitos. Dijimos, y ya para finalizar, que Dios se valió aún de los pecados de los hermanos de José para cumplimentar lo que Dios tenía como sus propósitos. Dios diseñó el diseño de José para su bien. Dios no simplemente se sentó a ver cómo pasaba cosas malas sin ningún propósito y luego de la nada sacaba algo bueno con ello. No. Así como los hermanos de José diseñaron maldad, así Dios diseñó todo para su bien. Por eso la palabra nos muestra de que Dios envió a José a salvar a sus hermanos, aun cuando este envío incluía el pecado de sus hermanos. ¿Cuántos pecados de gente muy allegada a usted lo ha afectado? Y Dios se valió de esos pecados para enviarlo a usted, para ser tratado como solo Dios quiere que usted sea tratado. Yo le invito a inclinar su rostro, vamos a orar. Porque de no entender esta enseñanza, va a seguir patinando y va a decir no, es problema del pez, es problema de fulano, es problema de quien fuera, es problema de ellos. Yo no tuve la culpa. Cuando usted tiene que entender que al mismo momento en que Rubén lo empujó a José hacia el foso, es donde el momento empezó que Dios lo envió a José para el propósito que Dios había establecido. Claro, usted dice, bueno, podría haberlo hecho de otra forma. Solo Dios sabe por qué. José tenía un temple, una fortaleza que no la hubiera tenido si no pasaba por esas instancias.
Dudo que hubiera sido el José que hoy estamos hablando de la palabra si José no hubiera pasado por cada situación. Lo mismo ocurre con su vida. En cada situación, tal vez usted dice, bueno, de a los propósitos de Dios a mi vida hay un camino largo y esto no se coincide con la realidad que Dios puso en mi corazón. Pero crea, mi querido, está en el lugar donde Dios quiere que esté para seguir tratando con su vida, ajustando las tuercas. No se resista, porque es momentáneo, porque Dios tiene misericordia. Padre, ministra la vida de tus hijos. Ayuda que en esta mañana puedan conectar esta palabra con cada una de sus vidas. Padre, si aquí en esta mañana hay alguien que no cree en Jesús, yo oro para que el efecto sea que desee en esta mañana confiar en ti, que puedan tenerte a ti de su lado y no en contra tuya. Porque, Padre, tenerte a ti de contra es infinitamente importante. Padre, que ellos puedan ser tus amigos y no tus enemigos. Mi querido, recuerda, si tú no tienes a Cristo en tu vida, que si Dios es contigo, ¿quién contra ti? El confiar en Cristo es la única manera de tener a Dios contigo. Él está con todos los que confían en Jesús. Él hace que todo ayuda bien si confías en su Hijo, en Cristo Jesús. Si no, de otra forma, todo lo que dijimos es tragedia y calamidad para tu vida. Todo. No hay un bien que vas a sacar de esto. Nada va a ser bueno en tu vida. Y la culminación de todo esto es el infierno para aquel que no encuentra a Cristo como su camino. Pero, mi estimado, si tú tienes a Cristo en tu vida, me imagino que no responderás a este mensaje, a la verdad de Romanos 8:28, con pasividad hacia el diablo y resignación hacia el mal y una actitud indiferente hacia este consumismo y materialismo que está pudriendo este mundo, sino que entenderás esta palabra como un grito de batalla, sabiendo de que todas las cosas, todas fueron diseñadas por Dios, aún el vientre del gran pez. Jonás no hubiera ido a Nínive, no hubiera entendido nada si no pasaba por el gran pez y no pasaba por otras vicisitudes que lo ayudaron a entender la misericordia de Dios. Porque aún pasando por el gran pez, aún también ni la había entendido. Cuando Dios trajo misericordia sobre Nínive, pues se angustió y se deprimió. Pero Dios tenía ese trato con él, que fue solo con él, como el trato único que Dios tiene contigo. A Dios no se le ha ido nada de las manos. Dice la palabra que Él adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Al Señor nadie le hace el feo, no le echan a perder la comida. Él es el que te sirve y estás en presencia de los angustiadores. El Señor tiene en control todas las cosas. Padre, ministra la vida de tus hijos para que en esta tarde, conforme a tus propósitos, puedan tomar los riesgos del amor que te tienen a ti, sin importar los costos, para que sean lo que sean, de acuerdo a tu soberana voluntad. Y para que los costos fueran los que fuesen en su vida, no tuvieran
valor o no pudieran ser puestos en la balanza, porque lo tienen todo como pérdida, por alcanzarte, por aprender, por dejar de renegar. Padre, permite que esta experiencia sea única, personal y profunda en la vida de quienes están en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo una vez más, tu voluntad aceptaré. Tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. En ti, Señor. Mi vida
quiero que gobiernes, no tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. Una vez más. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. La última vez. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Señor, estaremos dispuestos a recibir de ti todo aquello que tú tengas para darnos. Pues reconocemos que tu voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, Señor, porque a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Gracias. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos a recordar esta palabra, sobre todo en los momentos difíciles, los momentos donde no encontramos razón por la cual nos pasan diferentes situaciones. Ayúdanos a recordar que tu voluntad para nosotros es buena.